Hola, qué placer saludarlos como siempre. Quiero invitarles a que hoy abramos las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. Voy a llamar a esta palabra mi tiempo o su tiempo. ¿Te has percatado cómo muchas veces por esta forma en la que uno interpreta los tiempos, a veces se nos han ido oportunidades, a veces hemos retrasado decisiones, a veces nos hemos llevado ciertas derrotas por no distinguir los tiempos, por confiar mucho en estos pensamientos que nosotros tenemos, cuando a veces de una manera soberbia, quizás de una forma muy falta de humildad, llegamos a pensar o llegamos a decir que nosotros tenemos la mejor lectura de los tiempos y de las oportunidades. Pero en este versículo yo veo a Jesús enseñando a sus discípulos y también enseñándonos a nosotros algunos aspectos con respecto a los tiempos. Dice la Escritura en Juan 4:35: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Notemos cómo hay una diferencia entre lo que Jesús identifica que los discípulos piensan y lo que es la realidad de Dios. Hay cosas que a veces nos escapan o escapan de nuestros ojos, escapan de nuestra vista, porque no estamos identificando los tiempos de Dios, porque no estamos viviendo en los tiempos de Dios. Confiamos mucho en nosotros mismos, confiamos mucho en lo que pensamos o en lo que decimos que pensamos, pero creo que nos hace falta, muchas veces nos hace falta alzar, como Jesús mismo lo dice aquí, alzar nuestros ojos, elevar nuestra mirada. Creo que muchas veces nos hace falta poner los ojos y el corazón y todo el entendimiento y toda la atención a los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por eso tenemos que conocer los tiempos de Dios. Yo creo que Dios vive en esa dinámica de cumplimientos. Dios todo el tiempo va cumpliendo sus tiempos y Dios va cumpliendo sus palabras y Dios va cumpliendo sus promesas. Y en esa dinámica de cumplimientos muchas veces nosotros nos perdemos en la desesperación por no aprender a distinguir los tiempos de Dios y por supuesto por no vivir en los tiempos de Dios. Creo que tenemos que aprender a desarraigar de nuestro corazón ciertas inercias, como por ejemplo esa inercia de vivir por la simple intuición. Como decía hace un momentito, a veces vivimos más por nuestra intuición porque confiamos en lo que decimos o en lo que pensamos que sabemos, pero a veces desconocemos los tiempos de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, y nos perdemos entonces en una triste desesperación. Muchas veces eso hace que hasta lleguemos a tener una postura negativa frente a Dios, porque juzgamos o pensamos que Dios en realidad no está cumpliendo lo que dice, pero eso no es así, de ninguna manera. Los tiempos de Dios siempre son tiempos de cumplimientos. Dios siempre está cumpliendo su palabra, siempre está cumpliendo sus promesas, siempre está cumpliendo sus designios. Tenemos que aprender a vivir entonces con esa visión que se eleva y que ve a Dios y que desde Dios puede identificar y puede distinguir y puede discernir los tiempos de oportunidad, los tiempos exactos, los tiempos precisos, los tiempos que son perfectos para tomar las mejores decisiones,
para emprender algo en particular. Los tiempos de Dios, los tiempos de Dios. Yo no tengo ninguna duda de que Dios siempre está cumpliendo tiempos, promesas y palabras. Y si nosotros nos metemos en esa dinámica del tiempo de Dios, entonces vamos a estar viviendo también nosotros una dinámica de cumplimiento de tiempos. Por eso te invito en esta hora a que nuestra oración sea que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que aprendamos a ver las cosas como Él las ve, a distinguir las cosas como Él las distingue y a identificar esos tiempos perfectos. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús y rogamos que abran nuestros ojos. Necesitamos mucho eso, que sean abiertos nuestros ojos para no perdernos en nuestras desesperaciones, sino más bien para que aprendamos a vivir en esa preciosa dinámica de cumplimientos, de tiempos que tú vienes, Señor, llevando a cabo siempre. Ayúdanos, Señor. Es una petición, una oración. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir en tu tiempo, no en nuestro tiempo. Amén y amén. Yo creo que es muy importante vivir en el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos. Por eso, mi tiempo o su tiempo. ¿Qué decides tú? ¿En qué tiempo decides vivir? Dios te bendiga muchísimo y muchas gracias.